Hoy continuamos con la segunda parte de este título que hemos comentado, el modelo bíblico para el liderazgo de la iglesia. Y Víctor nos va a hacer favor de recordarnos ahí en el chat los diferentes eventos de la próxima semana. El próximo fin de semana, pues viernes, sábado y el domingo aquí. Y al final de esa reunión de domingo, con el establecimiento de los ancianos o de constituir ancianos, comer juntos también en todo este contexto. Haciendo un repaso de la primera parte brevemente, hablamos de este texto de Hechos 20, cuando Pablo, en su tercer viaje misionero, quiere llegar a Jerusalén para estar en la fiesta de la Pascua, y quizá por la ruta marítima no puede detenerse en Éfeso, sino tiene que detenerse en Mileto, un poco más al sur, y de ahí manda a llamar a los ancianos de la iglesia, y en una manera de despedida, porque sabe que ya no va a verlos nuevamente, y de hecho no lo hace, y es su último viaje en libertad para hacer misiones o para planear sus propios viajes. Los siguientes viajes que Pablo hace ya son como prisionero, ya sin libertad, pero Dios lo sigue usando. Y entonces llama a los ancianos de la iglesia y les recuerda estas cosas, pues los principios que hemos estado recordando y sobre los cuales queremos ir caminando, que previamente parte de su estrategia era constituir ancianos en cada iglesia. También le ordena lo mismo a Tito, que es el texto que les mandé ayer, y vamos a leerlo en un rato. Dice: para eso te dejé en Creta, para que establecieses ancianos en cada ciudad. Y les recuerda entonces a los ancianos que han sido puestos por el Espíritu Santo. Sí, no es una obra humana, pues, de las personas que se ponen de acuerdo y seleccionan, sino la confianza está en cómo el Espíritu Santo va desarrollando el plan en la iglesia para cuidarla. Y el otro tema es que siempre es plural. Cuando encontramos la palabra ancianos, obispos, pastores, siempre es en plural. Eso es muy importante recordar, ese principio bíblico para el liderazgo. No es el pastor singular que cuida la iglesia, sino es un grupo de ancianos. Y la palabra ancianos en el contexto de los israelitas o de los judíos es igual al concepto o a la palabra obispos, que está en el contexto de los griegos, pero que significa alguien que cuida. Quizás son en los diferentes contextos, tanto judíos como griegos, un poco diferentes, pero significan el mismo tipo de persona, pues una persona madura, con buen juicio, que tiene respeto, que cuida a su familia, que marca un liderazgo o determina un liderazgo y la familia o los demás siguen, tiene buen cuidado de su familia. En el griego la palabra obispos también significa sobreveedor, o alguien que ve o que supervisa, que está teniendo cuidado de los que están siguiéndole, o de la grey o del rebaño. Obispos y ancianos se usan indistintamente en este texto de Hechos 20, ¿no? Primero los llama ancianos, pero luego cambia sin ningún problema a llamarles ancianos, porque se refiere a la misma persona, al mismo tipo de personas. Y otra palabra que se usa en Efesios es la palabra pastores, ¿sí? Que básicamente es el mismo tipo de persona, pero para efectos prácticos pudiéramos al final de esta reunión hablar un poquito de cómo podríamos hacer una distinción práctica entre ancianos y pastores, ¿sí? Más adelantito podemos hablar acerca de eso. Si tienen preguntas también, yo creo que es válido tener libertad para levantar la mano y hacer alguna pregunta que crean que sea interesante aclarar para todos. Y la otra cosa que vimos es de que esta iglesia, o la iglesia que es la esposa del Cordero, dice que Jesucristo la ganó con su propia sangre. Creo que así siempre hemos de ver
a la iglesia cuando se hable de un grupo de personas que son creyentes, que se reúnen en un lugar, en alguna ciudad, una localidad, o la iglesia universal. Tenemos que referirnos a la iglesia con ese respeto, ¿sí? Con ese asunto en mente, que ese grupo de personas, ¿sí? No es la iglesita o el intento de iglesia o el intento de creyentes o de cristianos que están tratando de hacer una iglesia, sino referirnos a los creyentes que se reúnen en el contexto que sea, del tamaño que sea, ¿verdad? Sin importar si son de escasos recursos o de grandes recursos, referirnos siempre a la iglesia no en términos de tamaño, de recursos, sino del valor que tienen para el Señor Jesucristo, que fue por ellos, dio su sangre y los compró, ¿sí? Entonces, tengamos eso en mente, que Él ganó a la iglesia, la adquirió, la compró con su propia sangre. No hay otra cosa por la que Jesucristo haya dado su sangre. El Espíritu Santo es el que establece o es responsable del proceso de crecimiento, de madurez, de prepararnos para el establecimiento de los ancianos y el desarrollo el uso de la iglesia o los ministerios o la forma en que el Espíritu Santo usa esa iglesia, ¿sí? No todas las iglesias son usadas de la misma manera. Yo creo que tienen diferentes, ¿cómo puedo decir? Quizá misiones en particular. ¿Y para qué los pone? ¿Para qué los elige? ¿Para qué los...? Comentaba que uno de los hermanos, ¿se acuerdan que mencioné la semana pasada acerca de trofeos o anillos que alguien gana por algún campeonato o algo así, y después lo desecha, pues, y aparece algún anillo o trofeo por ahí en alguna casa de empeño? ¿Qué pasó? No le costó tanto trabajo y tantos años para ganarlo, una medalla olímpica, etcétera, para que luego aparezca por ahí en manos de algún desconocido, alguien que lo usó mal. Y la pregunta fue, ¿por qué Jesucristo, si ganó a su iglesia con su propia sangre, la compró con su propia sangre, por qué la deja en manos de estos discípulos, ¿no? Que ni siquiera estuvieron presentes con todo su entusiasmo y valentía. El que dijo, yo te defenderé y estaré contigo hasta la muerte, fue el primero que salió corriendo, uno de los primeros que salió corriendo, y en broma decía, pues es lo que hay, ¿verdad? ¿Por qué lo dejó en manos de estos 12? Porque es lo que hay. No es despectivamente, pero es que el asunto no es que Dios puso a la iglesia bajo el cuidado de estos, no porque eran los mejorcitos, ¿verdad? O porque fueran los más fieles, o porque fueran los más preparados. De hecho, no entendían muchas cosas acerca de la obra del Señor Jesús, ¿sí? Sino que esto tan valioso que vino planeado desde antes de la fundación del mundo, cumpliendo año tras año o mes tras mes cada cosa en su lugar, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació el Señor Jesucristo y luego murió en la cruz. ¿Por qué encargárselos a estos 12, ¿no? A estos 11 ya se había ido uno? Es algo más que es lo que hay, sino es que no es trabajo de ellos, ¿sí? El responsable es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el responsable de llevar este valioso evangelio a todos los lugares, a cuidar la iglesia y a llevar el valioso evangelio. ¿Para qué puso a estos encargados de la iglesia? ¿Por qué establecer ancianos en las iglesias? Para apacentar, a pastorear al cuerpo, ¿sí? Los riesgos que Pablo menciona en este texto de la semana pasada de Hechos 20 es que Pablo les dice, cuando yo me vaya, incluso de en medio de ustedes saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, van a intentar destruir el rebaño, ¿sí? Destruir las familias, los matrimonios, la unidad, no perdonarán al rebaño, buscan dividir, hablar cosas perversas. En otro texto se mencionan doctrinas de demonios, ¿sí? Inventos del corazón de los hombres perversos acerca de lo que Dios es o lo que Dios quiere y lo que tú le debes a Dios y lo que debes hacer.
Y dice, arrastrar tras de sí a los discípulos, ¿sí? El centro no es Jesucristo como cabeza de la iglesia, sino el centro en esos casos es la personalidad de algún individuo, ¿verdad? Que atrae a los discípulos hacia él o hacia ella. El modelo bíblico del Nuevo Testamento para la iglesia no es similar, no es igual al modelo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Moisés, un Josué, un David, ¿verdad? Y en ocasiones la iglesia se confunde y nos perdemos buscando ese liderazgo unipersonal como el de Moisés o el de David en la iglesia. Y no es así, no es un liderazgo unipersonal, sino es un liderazgo múltiple. Y Pablo entonces en este texto al final dice, les encomiendo a la gracia, a Dios y a la gracia, que es el que tiene el poder para sobreedificar. Si no dependemos del Espíritu Santo y de la capacidad que Él nos puede dar, ¿verdad? Su gracia lo dada por Él, la iglesia no va a caminar a ningún lugar. La gracia tiene poder para sobreedificarnos y ahí es donde hemos de confiar. Dijimos entonces que íbamos a ir hoy a Hechos 6 y les invito a que abran su Biblia ahí en este capítulo, donde vemos algunos, o es el antecedente, o donde comienza a perfilarse estos oficios, digamos, dentro de la iglesia. Vamos a leer todos juntos, yo creo que del 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Están los antecedentes, o este es el antecedente de cómo es el gobierno o el cuidado plural o múltiple en la iglesia. Y se empieza a perfilar y se definen estos dos oficios en la iglesia. Vamos a leer juntos Hechos 6, del 1 al 7, por favor. Si ya lo tienen, leemos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla, escudriñarla, aprender, confiar y tomar acción, Señor. Te ruego que a esta pequeña iglesia tú la sigas guiando para cumplir los propósitos por los cuales tú nos has permitido estar juntos en esta localidad. Te pedimos que uses a cada persona, cada talento, cada don que has dado a cada uno, y que uses este pequeño cuerpo, siendo tú la cabeza, para gloria tuya en todo lo que se hace aquí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Déjenme leerles en el capítulo 2, no lo busquen, pero en el capítulo 2, cuando comienza la predicación de Pedro y de Juan, habíamos comentado la semana pasada que eran 120, ¿verdad?, que están reunidos en el aposento alto cuando es la ascensión, cuando el Señor Jesucristo asciende, están 120. En la primera predicación de Pedro se agregan ¿cuántos? 3,000. En otra predicación de Pedro, 5,000.
¿sí? Y dice, y el número de discípulos crecía. Entonces, si sumamos estos números, es mucha gente, pues, un montón de gente. Dice el texto que les quiero leer: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es muy lindo ver esto que está pasando, pues, ¿verdad? Sencillez de corazón, alegría, compartiendo. Un poquito más adelante está Bernabé vendiendo su heredad y trayéndola para suplir necesidades. También acá, unos versículos antes, dice: vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me da la impresión que hay un desprendimiento de las cosas materiales, y que estos hermanos de Hechos, de la iglesia inicial, pues en el libro de Hechos en Jerusalén, está desprendida de sí mismo, no tiene el enfoque en ellos mismos, sino está el enfoque en el Señor Jesucristo y en la promesa que Él hizo, que he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto es vengo pronto, ¿sí? ¿Cómo lo interpretan ellos de que vengo pronto? Pues vengo pronto, no nos tardamos, aquí te esperamos, ¿no? ¿Vale? Sí, si alguno de ustedes sale de aquí y dice, vengo pronto, ok, aquí te esperamos, ¿verdad? Y así percibo que está la iglesia esperando la venida, viendo cosas extraordinarias, el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas, teniendo la mirada no en uno mismo, en lo que yo tengo o acumulo o quiero, sino en el Señor y lo que podemos compartir todos juntos, ¿sí? Estos dos versículos tan sencillos traen atrás una complejidad, ¿sí? Traen atrás una complejidad que empezamos a ver en Hechos 6. Comenté al fin de la semana pasada que la complejidad que aquí no vemos es que si eran 8,120 o menos, con que sean 100, 200, 300, 500, es una gran multitud, y si están en la casa, quizá eran vecinos. Piensen en todo lo que implica, pues, comer juntos, ¿verdad? ¿Quién va a pagar la comida? ¿Quién va a comprar los insumos, los ingredientes o la carne? ¿Quién va a ir a traer la carne? ¿De dónde va a salir? ¿Quién lo va a preparar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a preparar? ¿Quién tiene las ollas? ¿Quién va a calentar el agua? ¿Quién va a preparar las mesas, las sillas? Oye, atrás hay un movimiento intenso, pues, ¿sí? Y en el capítulo 6 vemos justamente ellos empiezan a descubrir lo que es la carne, pues, ¿sí? No sé si antes la habían descubierto, pero están contentos, con alegría, sencillez de corazón, compartiendo, y de pronto dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No sé si era percepción o interpretación o realidad de la falta de atención a unos por atender a otros, ¿sí? ¿Dónde pasamos o por qué pasamos de estar unánimes cada día en alegría, en las casas, comer juntos, con sencillez, compartiendo, a murmuración porque no me atienden? ¿Sí? ¿En qué momento pasamos de esa alegría a murmuración? Si están descubriendo que hay algo en el corazón que es diferente al Espíritu Santo, de sencillez, de alegría, ¿sí? Y esta murmuración rompe la unidad, ¿sí? Empieza a romper la unidad, porque ahora no es un solo cuerpo, sino es, oye, hebreos contra griegos, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta y me van a contestar.
Pueden levantar la mano. ¿De qué origen era este problema? ¿Dónde se origina este problema? Tengo dos opciones. ¿Era un problema de origen espiritual o era un problema de origen operativo? Les voy a dar estas dos opciones. Si alguien tiene alguna otra opción, con libertad pueden comentar. ¿Vale? El problema es de la distribución de las mesas. Pues es que son varios elementos, ¿no? Si era realidad que daban preferencia a unas sobre otras, hay algo que está mal. No es quizá tan grave, pero se puede arreglar, ¿verdad? Pero luego aparece la murmuración de los griegos o las griegas. Se oyen, ¿por qué prefieren a ellos? ¿Será porque no somos judíos o qué? ¿Sí? ¿Será porque no tenemos la misma sangre? ¿Será porque...? ¿Verdad? Entonces, esos elementos, su origen es espiritual o su origen es operativo. En psicología, cuando hay un problema, preguntamos si es de forma o de fondo. Si es de forma o de fondo. Creo que era de fondo. Okay. Porque la forma, el operativo se hubiera resuelto sin ningún problema, no era necesaria la murmuración, ¿no? Simplemente hoy no estás repartiendo acá, ¿quién puede ayudar a repartir acá? Y se hubiera repartido y se hubiera detenido el problema. Ajá. Pero creo que era más bien, por eso a lo mejor recalca, ¿no? Que era de griegos contra hebreos y la división no era tanto por un sistema operativo. Parece que era algo ya más espiritual, ¿no? Algo del corazón. Sí, ese es un buen punto. ¿Alguien más? ¿Algún pensamiento? Yo creo que era espiritual en el sentido de madurez. Ajá. Madurez espiritual. Me acuerdo, ahorita viene a la memoria Romanos 14 de débil en la fe. O sea, ¿quién era el débil en la fe? ¿Los hebreos o los judíos? Ajá. Que no podían aguantar o no querían, estaban de cierta forma exigiendo sus derechos. Pues, exigiendo derechos. Parte del grupo, pues. Sí. También merecían. Sí, hacer preguntas creo que nos lleva a las respuestas, pero si es un asunto meramente espiritual, ¿por qué no fue un llamado a orar? O sea, un llamado a orar y a estudiar. ¿Sí? ¿Quiénes piensan, si quieren contesten, quiénes piensan que era un asunto solo espiritual? Bueno, la murmuración es un asunto de la carne, ¿no? Entonces, sí tiene que ver un tema espiritual ahí, ¿no? Un tema de la carne, el espíritu. ¿Y quiénes pensarían que más bien es un asunto operativo? Yo creo que empezó operativo y terminó espiritual. ¿Pueden ser las dos? Yo pienso que, no sé si vayan a estar de acuerdo conmigo, pero pienso que es un asunto de las dos cosas. Por eso se perfila dos oficios, porque unos se ocupan de un asunto y otros se ocupan de otro asunto. ¿Sí? Miren, vivimos en un ámbito físico y espiritual. Lo hemos estudiado en Efesios, que dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Sí, vivimos en dos esferas al mismo tiempo. Es una esfera, sí, espiritual, estamos en Cristo. El Espíritu vive en nosotros, somos templo del Espíritu. Él nos da vida espiritual, pero seguimos en un asunto físico de tiempo, dinero, esfuerzo, descanso, recursos, comprar, vender, ¿verdad? Vivimos en las dos esferas y evidentemente una afecta a la otra,
¿sí? Las dos pueden afectarse mutuamente, ¿sí? Tanto para bien como para mal. Cuando hay situaciones de operación, de desatención en la operación o de que algo no está organizado correctamente, puede haber problemas de interpretación. ¿Cómo las personas interpretan los eventos? Con esto quiero decir, si, no sé, si en esa distribución diaria, con toda la complejidad que les digo, ¿sí? Un joven distraído, no sé si es el caso, pero un joven distraído que está sirviendo por allá y pasa de largo la mesa de las hermanas griegas, de las viudas, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpreta la persona? ¿Verdad? Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que haya sucedido, pero estoy diciendo que cuando algo sucede, está sujeto a cómo lo vemos, cómo lo ven las personas, ¿sí? Cómo lo interpretan, en qué contexto o con qué información le damos la interpretación. Eso sucede, ¿sí? ¿Cuáles son los diálogos? ¿Cuáles son las respuestas alrededor de esos eventos? Las actitudes también las recibimos de las personas. Las suposiciones, suponemos cosas que en algunas ocasiones no son correctas, son suposiciones, expectativas, ¿sí? Cuando esperamos que algo suceda y no sucede, y no se nos da, entonces hay una reacción en nuestro corazón, hay una reacción aquí, ¿sí? Ese tipo de cosas apelan, o no sé si es correcto, pero a ver si ustedes me ayudan a decirlo correctamente, pero activan nuestra carne, ¿sí? Hay situaciones como estas que les digo, que activan tu carne. No sé si es la palabra correcta, activar la carne, pero trato de transmitirlo. Por ejemplo, si alguien te humilla, ¿sí? O alguien te ignora, o te acusa, o murmura contra ti o contra algo que has hecho, ¿cuál es la respuesta natural? ¿Cómo? Es la carne. Naturalmente, no sé si le llaman las uñas, salen las uñas, pero inmediatamente hay una respuesta natural de la carne, ¿sí? Si les ha sucedido, por ejemplo, si estás en una fila o tomando un turno o formado en el banco o donde quiera, ¿sí? Y tú tienes el 3 y de repente llaman al 4, ¿cómo reaccionas naturalmente? ¿O hay alguien que no reacciona en ese momento? ¿No? Tú tienes el 3 y el timbre llama al 4. Número 4. Ay, qué bueno que la tienen, señorita. Usted es el 4. Pásale. Yo soy el 3, pero puedo esperar. No sé si ustedes reaccionan así. ¿Siempre? La reacción natural, porque estamos en este cuerpo físico, es, señorita, yo tengo el 3, discúlpame, yo voy primero, y a veces podemos ser un poco más agresivos, ¿no? Que la gente se mete en la fila y pleitos pueden surgir acerca de eso. Bueno, hay una tendencia natural para responder en la carne, porque algo o alguien externo lo activó. Repito, esta palabra no sé si es la correcta, pero hay una circunstancia que activa mi carne, o llama a mi carne, atrae a mi carne, ¿sí? Entonces, cuando en Hechos 6, después de que venimos de unánimes cada día, compartiendo alegría y sencillez de corazón, de pronto hay una circunstancia no prevista que resulta en una activación de la carne, un llamado a la respuesta de la carne en murmuración, ¿sí? Por esas razones, los apóstoles toman acción para mantener este asunto. Requiere una respuesta espiritual, ¿sí? Un sustento espiritual que debemos de cuidar,
pero también necesita un cuidado en la operación, ¿sí? No para que no se enojen las personas, sino para el cuidado de la iglesia. Y en ocasiones no es un asunto tanto de enseñanza o de oración, ¿sí? Sino un asunto de operación. ¿Sí me doy a entender un poco acerca de esto? ¿Sí? Los apóstoles toman acción y dice el texto, los apóstoles, los 12, que eran los 11 más Matías, convocaron a la multitud de los discípulos. Ese es el procedimiento, ¿sí? Y lo que queremos hacer en este procedimiento también de establecer ancianos y eventualmente diáconos, es que hacia allá queremos ir. Yo sé que con los años hemos tenido muchas deficiencias, somos deficientes, tenemos limitación de tiempo, de recurso, los que sirven, los que servimos, tenemos nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Hasta ahí voy a dejar. Pero necesitamos que Dios nos edifique, que Dios nos instruya, que Dios nos establezca, ¿sí? Aún mejor, ¿sí? Y eso que es una iglesia pequeña, ¿sí? Podemos estar desatendiendo, dice, se desatendían la distribución diaria. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Me llama la atención que tenga que ver con algo de justicia, de lo que es correcto, ¿sí? No es que no quisieran servir las mesas, no es que no quisieran levantarse a atender a otros, pero ellos prefieren, o su misión, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces, a los discípulos, los varones, dice, busquen entre ustedes a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Este procedimiento, y es importante resaltarlo, tenerlo en mente, no es voto libre, no es levantar la mano, no es democracia, ¿verdad? La iglesia no es democracia con todo lo que pudiera implicar, pues, no es el gobierno del pueblo para el pueblo, sino es Jesucristo es la cabeza de su cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, yendo a la cabeza que es Cristo, y se trae a consenso de los ancianos, de los discípulos, la propuesta de los 7 varones, ¿sí? En este proceso, del cual somos un tanto novatos, ¿verdad? Somos nuevos en ir marchando hacia hacer este proceso. Creo que hemos buscado hacerlo de esta forma, en consenso y en unidad. Llamamos a los varones, a los hermanos, tiempo atrás, hace meses, para estudiar estos principios, recibir sus propuestas, o sí son propuestas, ¿verdad? Sus recomendaciones de diferentes hermanos, y en oración, en unidad, en consenso, fue que determinamos, Dios nos guió para invitar a Jorge y a Oscar en este proceso de establecer ancianos. Los ancianos, como aquí mismo dice en el texto, su labor o su ministerio, su responsabilidad es persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Concretamente es el cuidado espiritual de los creyentes, la doctrina, la teología, las verdades de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho, el conocimiento de Dios mismo, la intercesión por los necesitados, la intercesión por otros, discipular y enseñar a otros. Y esa labor está encargada solamente a los varones, a los hombres, a los varones. Podríamos hablar acerca de esto también, pero es algo que Dios ha reservado para los varones, no para las mujeres. No es de mérito para las mujeres. Las mujeres pueden enseñar
sirven en ocasiones mucho más que muchos varones, ¿verdad? Tienen también un corazón de parte de Dios para ver las cosas de una forma diferente que edifica, pero esta responsabilidad fue dada a los varones. Y entonces dice, eligieron a 7, agradó la propuesta a la multitud, ¿verdad? No sabemos el número, pero fue traído no sé si decir a la opinión, pero ante la iglesia, ante los creyentes, y resulta que en unanimidad, no por votación, sino por consenso, dice, a toda la multitud agradó la propuesta. ¿Por qué agradó? Porque previamente seguro habían visto, identificado a estos 7 hermanos, que no fue problemático decir, ¿son estos 7? Claro, con gusto, alegres de que participen, ¿sí? Porque ya previamente los hemos visto su testimonio, nos han servido, tienen un buen corazón, aquí habla de llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y de sabiduría, es decir, tienen buen juicio, ¿sí? Tienen buen juicio. Y pareció bien a la multitud, y dice los nombres: Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Eventualmente, no sé si también este relato va encaminado a hablarnos acerca de Esteban, de cómo él predica la palabra y es el primer mártir o la primera persona que muere por la predicación del Evangelio, ¿sí? Dice, lleno del Espíritu Santo, varón de fe, a Felipe, que eventualmente también lo menciona como profeta, que fue a Cesarea, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cómo regresó la unidad? Después de estar en unidad, unánimes, y pasar por un proceso de desatención y murmuración, ¿cómo regresó la unidad? ¿Ahí? ¿Cómo regresó la unidad a la iglesia? Porque ahora agradó a la multitud. Se atendió su necesidad, ¿sí? Es lo que necesitaban. Se atiende la necesidad, están siendo cuidados, no solamente en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto físico, que es importante, ¿sí? Eso trae unidad, ¿sí? La atención, el suplir las necesidades de la iglesia, tanto a las familias, en cada situación, en cada evento, y los hermanos se les imponen las manos, no con esa imposición de manos se les transfirió algún poder especial o algún espíritu, sino simplemente es un reconocimiento en que los, ¿cómo se llama? Los apóstoles están de acuerdo en delegar esta responsabilidad a estos 7 varones llamados. De hecho, aquí no se les da el nombre de diáconos, no aparece en el texto bíblico el nombre de diáconos, pero habla de servir las mesas. Y esa palabra servir es de donde viene la palabra de diácono, ¿verdad? Crecía la palabra. ¿Ven cómo el resultado de de la solución, de tomar acción al respecto, ¿verdad? De mantener el cuidado? ¿Qué hubiese pasado si Pedro, Jacobo, Juan se hubiesen apuntado para empezar a servir mesas? ¿Sí? ¿Algún pensamiento? ¿Por? ¿Nadie? ¿Alguna opinión? Hay una cuestión de prioridad, ¿no? De prioridad, yo creo que las dos cosas son importantes, Sí. pero... Como ellos dicen aquí en el texto, es compartir la palabra. Si compartimos la palabra o servimos mesas. Ajá. Y yo creo que... ¿Por qué no hacer las dos? Y es mucha gente. Mucha gente. Ahí
ahí es donde puede variar la opinión de las personas. O sea, hay gente que, digo, lo veo porque lo veo en el presente. Hay gente que, por ejemplo, predican y no están ayudando y la gente es así de nunca, muy acá y no hace. Sí, o sea, es la verdad, es lo que se ve en este tiempo. Entonces, ¿por qué no hacer las dos? Bueno, a lo mejor cada quien tenía su actividad específica, pero sí, a mí sí se me hace importante poder hacer las dos, a lo mejor no de la misma manera, pero sí como el ejemplo, ¿no? Sí, las dos tienen su lugar. Sí. Digo, a fin de cuentas, en esta pequeña iglesia local, bastante responsabilidad e importancia tiene la enseñanza, el cuidado de la sana doctrina, las predicaciones, como también es importante las ofrendas, el organizar, el armar el programa, la música, la limpieza. Sí. Pero si le dejamos todo a una sola persona, muy seguramente o se abruma y termina rompiendo y no hace nada, humanamente a lo mejor no es imposible, o puede ser que se descuide la enseñanza y el cuidado de la sana doctrina por estar haciendo el programa, por estar con las ofrendas, por estar todo. Sí. Entonces, tan importante el servicio de los maestros como de las personas que en su momento también tienen la disposición del servicio. Sí. De los meseros, ¿no? Como no ves al chef saliendo a servir mesas. Sí, no sé si únicamente era... No, dicho con ciertos sarcasmo, ¿no? Sí, es El servir. Es servicio. Muchas cosas, sí. Es servicio. Aquí Servicio. hemos visto ejemplos tremendos, ¿no? Pero no podemos cargarle todo. Que a fin de cuentas, como se ha venido diciendo, pues sí tenemos un plato principal, un plato fuerte. La palabra, la enseñanza. De eso depende la iglesia, la congregación, de eso, o sea, de esa sana doctrina, y hay personas que el espíritu ha puesto al cuidado de esa sana doctrina. Sí. Y hemos visto durante este pasar de años cómo Dios ha cuidado esta iglesia local y esa sana doctrina. Entonces, sigue siendo lo mismo. Cada quien en su posición, cada quien en su trinchera para que se lo. Sí, a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestras propias limitaciones, confiamos en que Dios tiene cuidado de nosotros y confiamos en su dirección y en este tiempo en que estamos procediendo con establecer estos ancianos y eventualmente también diáconos. Y pedimos que Dios nos dé sabiduría y que suceda lo que aquí sucedió, pues que la iglesia esté en unidad y creciendo la palabra, ¿verdad? La palabra crecía. Miren, se me acaba el tiempo, pero hay dos cosas más. Vamos al libro de Tito, en el capítulo 1. Tito capítulo 1. Y ahorita vamos también a Timoteo. Pero Pablo no quitaba el dedo del renglón. Y no solamente él establecía ancianos, como ya leímos en Hechos, sino ahora encargaba, en este caso a Tito, para que él estableciera ancianos sobre estos mismos principios. En el versículo 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Ven? En aquel Hechos 6 era el servicio. No estoy seguro qué cosas deficientes había en Creta, pero sí nos encontramos con deficiencias en la iglesia. Dice, corregir lo deficiente, yo diría entre paréntesis, y para corregir lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y vienen las características o las cualidades de carácter: al que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En una ocasión, platicando con el hermano Tim McManigal, hablábamos o le preguntaba justamente por esto y él compartía algo personal. No es secreto pues de que en su vida antes de Cristo él tuvo un matrimonio previo al actual con Sandy, sin conocer a Cristo, y ese matrimonio previo terminó en divorcio, ¿verdad? Y después que conoció al Señor, su vida fue transformada y quería servir en la iglesia. La iglesia tenía que interpretar, o cómo interpretar esta frase que dice marido de una sola mujer. Sí, la iglesia debe tomar una postura al respecto. Y esa postura que tomó la iglesia, donde él participó, Fellowship, fue justamente que los ancianos divorciados no podían participar como ancianos. ¿Sí? Los varones divorciados no podían participar como ancianos. No significa que no pueda ser útil, no significa que su vida no haya sido transformada, no significa que no pueda ayudar a otros, pero sí significa que la iglesia toma en alto valor el matrimonio, ¿sí? En ese sentido. Y él no estaba frustrado ni triste, sino simplemente diciendo, bueno, si Dios no me permite ser parte de los ancianos, seguramente me permitirá servir en otro lado. Y fue que Dios lo llevó al ministerio de misiones como director de misiones de Fellowship Bible Church por muchos años. Vamos a Timoteo. Ahora es 1 Timoteo, en el capítulo 3. De hecho, estas tres cartas, 1 y 2 Timoteo y Tito, ustedes saben que llevan cierto nombre o cómo se le denominan a estas cartas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Ajá, las cartas o las epístolas pastorales, porque no están escritas a una iglesia, sino a individuos, Timoteo y Tito, que evidentemente estaban pastoreando o siendo ancianos de una comunidad, y a ellos Pablo les instruye sobre estos lineamientos de establecer ancianos, porque eventualmente la vida termina para Tito y Timoteo y debe haber personas que cuiden posteriormente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en Timoteo 3, 1 Timoteo 3, viene algo muy similar respecto a los obispos, ancianos, y acerca de los diáconos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No significa que sea un gran predicador, ¿sí? Un gran orador, no es eso, pero que sepa comunicar la verdad de la palabra de Dios claramente. Sí, puede ser desde el púlpito o un grupo de estudio, pero que sepa comunicar correctamente la verdad. Luego dice 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, el primer ministerio, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es el desbalance que les comenté la semana pasada. No un neófito, es decir, no un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, el orgullo o la soberbia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No sé si significa algo que los obispos son no dados a vino y los diáconos no dados a mucho vino.
Poquito. No sé, no sé por qué la diferencia, pero si leemos los efectos del vino en el Antiguo Testamento, siempre habla de un corazón alegre, pero también de repente te nubla el juicio, ¿verdad? Luego dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Me faltó: no codiciosos de ganancias deshonestas, no están en el servicio por una ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero. Es lo que decía el hermano Heriberto la semana pasada. Aquí hace referencia a los diáconos. Entonces, después de ser sometidos a prueba, ejerzan el diaconado o las áreas de servicio, las responsabilidades de servicio, si son irreprensibles. Las mujeres, como parte de este grupo de diáconos, ahora podríamos llamarle diaconisa, pero servidora, mujer, asimismo sea honesta, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ese versículo 13 me gusta porque habla de carácter, de confianza porque han sido probados, y del conocimiento de la palabra también que pueden enseñar. ¿Verdad? Han ganado mucha confianza. Entonces, con base en estos textos es que estamos procedimos a invitarlos a Jorge y a Oscar, y tener la próxima semana la presentación aquí con toda la iglesia y con los invitados que ya conocemos. Para terminar, me llama la atención que en estos textos donde habla del carácter de los ancianos y los diáconos, ¿saben qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que no dice el texto? Su función. Bueno, habla de enseñar bien, ¿verdad? De enseñar, y obviamente la implicación de la palabra diácono pues es servir. Pero, ¿mande? El sueldo. Tampoco habla de su sueldo. Yo creo que las funciones, o sea, concretamente la función de los ancianos, obispos, pastores, tiene que ver con, sí, el cuidado espiritual, enseñar la palabra, lo que ya mencioné. Y en áreas de servicio, dependiendo de las necesidades, están varones probados, mujeres probadas, fieles, que atiendan esas necesidades. Y hay muchas necesidades en medio de nosotros, muchas cosas que podemos participar con alegría, regresar a la alegría y sencillez de corazón usados por el Espíritu Santo. Lo que dice Pepe es muy interesante porque en Primera de Corintios, Pablo habla de que es responsabilidad de la iglesia cuidar a los que los cuidan, ¿sí? Es responsabilidad de la iglesia. Y yo sí creo que en algún momento debemos de tomar la responsabilidad de identificar a una persona u otra persona, una, dos o tres, no sé, podemos empezar bien con una, que por su función, su encargo, su responsabilidad, que está edificando, cuidando a la iglesia pudiera requerir de más de su tiempo. Decirle: oye, hermano, hermana, ¿te parecería bien que pudiéramos pagarte medio tiempo para que dediques más tiempo a lo que estás haciendo? Y no le doy nombre a la actividad, puede ser muchas, si es con los jóvenes, si es con los matrimonios, si es algún ministerio afuera de alcance en la comunidad. Hay diferentes, ¿sí? No le quiero dar un nombre específico a alguna de esas actividades, pero la iglesia bien podríamos hacer eso en algún momento, ¿verdad? Pedir a esta persona, una, dos o tres eventualmente, que por lo valioso que consideramos que es la actividad que está desarrollando, queremos que dediques medio tiempo o tiempo completo, y la iglesia se hace responsable de cuidarte así como tú estás cuidando, ¿sí? ¿Aquí tienen algún comentario, pregunta, duda? No les estoy pidiendo un sueldo, no es para mí. Estamos pensando o estamos queriendo
que el Señor nos lleve a madurar, a crecer y a usarnos de una manera más importante. Y para terminar, me quedan 2 minutos, pero para fines prácticos, pudiéramos, les pasamos hace tiempo una hoja ahí arriba a los varones, pero en Efesios, no lo busquen, dice Efesios 4, hablando de los dones, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto lo hemos estudiado antes, pero es interesante en este contexto porque esto habla de una transición o algo, un orden cronológico, ¿sí? Apóstoles, que son los que vimos en Hechos 6, pero eventualmente, muertos ellos, ya no hay más apóstoles. Esa función de apóstoles ya no existe tal como existió en Hechos 6, pero ahora Dios da a la iglesia evangelistas, que son los que tienen un corazón para predicar el evangelio, quizá esas áreas de alcance afuera, pero también pastores y maestros, ¿sí? Estos pastores y maestros no necesariamente tienen que ser también los ancianos para fines prácticos, ¿sí? Los ancianos tampoco necesariamente son evangelistas. Quizá nos podemos poner más de acuerdo, pero déjenme tratar de terminar con esto. El conjunto de ancianos o obispos, que en este caso serían 5, ¿sí? Eventualmente el siguiente paso después es responsabilidad de elegir o ir al proceso de diáconos, en qué áreas necesitamos, en qué áreas somos deficientes, en qué áreas la iglesia no está siendo atendida. Bueno, oremos, llamemos, convoquemos y entonces elijamos a hermanos, hermanas que nos pueden servir o que sirven a la iglesia, que pueden servirnos en la iglesia en esta, 1, 2 o 3 áreas, ¿sí? Y los establecemos como diáconos, ¿sí? Diaconisas. Y en otras áreas donde se requieren pastores maestros, pueden ser en la enseñanza, en el discipulado de matrimonios, con los jóvenes. Hay muchas áreas donde personas capacitadas, maduras, pueden enseñar con su ejemplo a otros, ¿sí? Entonces podemos identificar esas 3 áreas de servicio, ¿sí? Los ancianos, los diáconos en áreas operativas y pastores maestros en diferentes áreas. Yo creo que hasta aquí lo puedo dejar. ¿Alguna pregunta o comentarios, Vic? ¿No? Digo, o sea, sí, pero ya no hay nada. Ya no te dejé tiempo. O sea, estamos viendo la sabiduría de Dios y ¿cómo se llama? Sus caminos no son nuestros caminos. Pues, Sí. Y lo vemos desde el principio de la creación y con todas las personas bíblicas, ¿no? ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué escogió cada personaje, pues, siendo como eran? ¿Por qué escogió a los apóstoles? Pues igual, pues, porque no se trataba de nadie de ellos, pues, Sí. el centro es Dios. Sí. Y igual ahorita estamos confiando en Él, en su dirección para eso, pues, pero sí que tengamos en mente que es de Él. Sí. No tenemos planes ya concebidos o ya definidos, ¿verdad? Pero vamos a ir confiando hacia dónde nos va a ir guiando el Señor en este proceso, ¿no? Creo que es muy importante que nosotras también oremos mucho por esos proyectos que hay para la iglesia, para todo, porque también lo que nos encarga mucho es que oremos por nuestros pastores, porque los pastores cuidan de su rebaño. Sí. Entonces nosotros a veces creemos, no, el pastor está más cerca de Dios, él escucha todo. No, tenemos que orar porque es donde más atacan por la cabeza de la iglesia, que es los que ustedes tienen los que cuidan de nosotros. Pues agradecerle a Dios eso y orar mucho porque Dios les guíe de acuerdo al Espíritu Santo a llevar a cabo todos estos proyectos que hay,
que sean bendecidos. Gracias, Aita, sí, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo más, Vic? No. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno,